invitado, el doctor Julián Palacio, abogado, con el que hoy trataremos del tema de arrendamientos de locales comerciales. Cómo hacer este tipo de contratos, cómo protegerme si soy el dueño del establecimiento o también cómo hacerlo bien en caso de que yo vaya a poner un negocio, que puede ser el otro caso. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, ¿qué es un local comercial? Bueno, empecemos por decir que un local comercial es un espacio físico, es un inmueble que está destinado a ejercer una actividad comercial. ¿Se rige por las mismas normas de arrendamiento? O sea, ¿las normas de arrendamiento son iguales para todos los inmuebles? No, lo que pasa es que depende de la destinación del inmueble. Recordemos que hay inmuebles destinados a la vivienda urbana y hay inmuebles destinados a una actividad comercial. En este caso, las normas que rigen el arrendamiento de los locales comerciales están establecidas en el Código de Comercio y las que rigen la vivienda urbana tienen una ley especial que es la 820. ¿Qué? Entonces son distintas las normas. ¿En qué es diferente básicamente? Ajá. Por ejemplo, la libertad que se le da a los comerciantes o a las partes en el contrato de arrendamiento de local comercial es mucho más amplia que la que se da en vivienda urbana. Existen unos topes, unos máximos, unos plazos, lo que no pasa en el arrendamiento de locales comerciales, donde es las partes de acuerdo a sus necesidades, a su actividad comercial, que pactan ciertas cosas. Un ejemplo específico, el canon de arrendamiento de un inmueble destinado a vivienda urbana no puede ser superior al 1% del valor comercial del bien, no se puede poner superior, mientras que en el arrendamiento de local comercial las partes pueden pactar de distintas formas sin tener un límite máximo o un Límite piso. inferior. Ahora, ¿tiene que ser escrito este tipo de contrato? No, este Tampoco. contrato no tiene que ser escrito. Cuando simplemente dos personas se ponen de acuerdo y dicen, yo te voy a entregar este inmueble para que lo disfrutes, puedas estar ahí y ejercer la actividad comercial, y la otra persona acepta recibir ese inmueble y pagar un canon como retribución a la entrega de ese inmueble, ya tenemos configurado el contrato de arrendamiento. Y si además lo que yo voy a hacer es explotar comercialmente ese bien, tenemos un contrato de arrendamiento de local con destinación comercial. Pero, por ejemplo, cuando uno no firma, a mí me daría miedo de que la otra persona me pueda terminar el contrato en cualquier momento. O que se quede allá indefinidamente y se adueñen del local. También. Ajá. ¿Qué pasa ahí? Claro, bueno, el hecho de que no esté firmado no implica que la otra persona unilateralmente o abruptamente no quiera terminar el contrato, porque puede pasar incluso teniéndolo firmado. ¿Cierto? Puede pasar teniéndolo firmado o no teniéndolo firmado. El tema son las implicaciones que esto genera. Y yo no puedo dar por terminado un contrato unilateralmente, simplemente o sin invocar una causa o una razón. Existen unas causas establecidas para ayudar por terminar el contrato. Si no tengo nada escrito, se supone que son las generales de la terminación de todo contrato, que es por incumplimiento de una de las partes o por mutuo acuerdo. Podemos decir, no continuemos con este contrato, dejémoslo así, se puede dar por terminado. O por un incumplimiento de contrato. Ya si yo tengo un contrato, puede ser una causal de terminación de este contrato el que se utilice para una destinación distinta, el que se realice mucho ruido después de tal hora, el que se vendan ciertos productos, el que pase tanto tiempo. Entonces eso depende de lo que establezcan las partes en el contrato. Y si alguien decide terminarlo unilateralmente, ¿qué pasa? Depende de cuál es ese alguien. Si estamos hablando de que ese alguien es el arrendatario, o sea, quien no es el propietario, sino que simplemente está gozando del inmueble, tendrá que pagarle como mínimo lo que establezca la cláusula penal que normalmente hay en los contratos. Si no está establecida la cláusula penal, porque es un contrato verbal, entonces la indemnización que generen los perjuicios causados por esto. Normalmente se tasan incluso en valor de cánones. Entonces, si faltan 10 meses para que se cumpliese el contrato o el término del contrato, entonces se supone que tengo que pagar esos 10 meses como indemnización, porque era algo que yo esperaba como propietario del inmueble. Claro. Y si es al revés, si es el propietario el que le da por terminado, depende si es antes o después de 2 años. Si pasa algo con los locales. Dale, Lucía. Qué pena, pero ¿qué pasa si el dueño del local decide venderlo? Y yo tengo un contrato que es por 3 años, por 5 años. Pero tú tienes prioridad. Exacto, ¿cierto? que puede venderlo. No, a ver, si el dueño del local decide vender el local como tal, otra cosa muy distinta es quién tiene un contrato de arrendamiento, porque simplemente hay una cesión de una de las partes, que es que quien es propietario deja de ser propietario y entra otro, pero por eso el arrendatario no va a perder la calidad de arrendatario. Puede continuar, se puede llegar a un acuerdo o se puede terminar el contrato. Hay algo y es que muchas personas alquilan un local comercial y empiezan a hacerle mejores, incluso empiezan a crecer hasta en pisos. ¿Eso es legal? ¿Se puede hacer o bajo qué condiciones sí o no? Depende del contrato, por eso decíamos que el contrato es tan importante. Si en el contrato está estipulado que no se pueden realizar mejoras sin autorización expresa del propietario,
y si el arrendatario realiza las mejoras, no tiene derecho a que se las paguen. Pero si a mí me autorizan a que yo realice mejoras al final del contrato o durante el contrato, yo puedo decir, me voy a descontar estas mejoras de los cánones o usted me debe tanto dinero que fueron las mejoras. Porque hay dos tipos de mejoras, ¿cierto? Que son las necesarias, ¿cierto? Y otras que son mejoras simplemente ornamentales. Las necesarias es porque el bien las requiere como tal y esas las tiene que pagar el propietario, incluso sin haberse puesto de acuerdo. Porque imagínense uno con un tubo malo y entonces el propietario no lo va a organizar ni le va a hacer la mejora. Y están otras que simplemente es porque yo quiero tener un muro de más, bajar una ventana, esa clase de cosas. Por ejemplo, yo arrendé un establecimiento para poner un negocio. Monté un negocio de pollos niña y me está yendo súper bien. Esos pollos se venden Sí, solitos. solos. Inicio, tienen que ofrecer. Y el dueño empezó a ver que el estaba pollo iba pegando. bien. Y el dueño dice, no, yo soy capaz de hacer mejor ese pollo. Yo mejor le digo que me entregue el local y yo monto mi pollería. Eso se puede hacer. Claro, miren, yo ahorita les decía que hay que mirar si es antes o después de 2 años. Si es antes de 2 años, le tocará esperar al propietario a que termine el término del contrato, el plazo del contrato, avisarle que no se va a prorrogar el contrato, se da por terminado, esperar y montar su negocio. Pero si el arrendatario ya cumplió como mínimo 2 años con su establecimiento de comercio, que no es lo mismo que local comercial, con su establecimiento de comercio rentado, pagando puntualmente, solo se le puede dar por terminado por 3 razones sin derecho a renovación. Por incumplimiento del contrato, porque el bien amenace ruina o porque el propietario lo necesite para montar un establecimiento de comercio sustancialmente distinto al que existía. Porque si monta un establecimiento de comercio relativamente o cercanamente parecido al que ya existía, se entiende que está siendo desleal y se está aprovechando de la clientela y de todo lo que tiene el arrendatario, por lo tanto entonces el arrendatario tendrá derecho a indemnización, a lucro cesante y además a todos los gastos en que incurra trasladarse a otro local y casi que volver a poner su negocio en las mismas condiciones que estaba, además de cualquier indemnización que le tenga que pagar a un trabajador por haberlo despedido. ¿Quién se lucro encarga? cesante? Sí. El lucro cesante es el dinero que yo espero percibir en un tiempo y dejo de percibir porque alguien abruptamente me interrumpe. Eso, ¿quién se encarga de este tipo de acuerdos? Es decir, ¿hay alguna organización que sea quien junte a las partes para tratar de llegar a como acuerdos? penal, con una cosa No, así. no. Pues, Cámara de Comercio, Cámara de Comercio. Formalmente no existe una organización que se dedique exclusivamente a esto. No existe. Son las partes las que deben llegar a acordar, venden minutas, pero las minutas es como cuando una tía le trae una camiseta de Estados Unidos que o le queda muy chiquita o le queda muy grande, ¿cierto? Entonces, la idea es sentarse, las dos partes, negociar muy bien las cláusulas y dejar muy bien organizado un contrato recomendable que sea escrito para esta clase de eventos. Mejor un abogado, ¿sí o no? Sí, yo creo que sí, y es mejor siempre hacer las cosas claras desde el principio, tener como esa asesoría desde el principio, porque sobre todo en negocios a veces nos entusiasmamos mucho y uno con el entusiasmo como que deja de dejar, valga la redundancia, cosas claras. Entonces, desde el principio es mejor buena asesoría. Por eso queremos hablarles de la firma Jiménez Hernández y Palacio Abogados, porque ellos prestan este tipo de asesoría y tienen especialistas en las distintas ramas del derecho. Aquí en pantalla está apareciendo la línea telefónica a través de la cual ustedes pueden contactarlos, pedir primero una cita y recibir obviamente la asesoría. 266-782 es el teléfono, 266-782. La oficina de ellos está ubicada en el Poblado, ahí muy cerca de la 34 con la 7. Exacto, en la 34. 266-782. Y gracias, doctor Julián, por estar con nosotros. No, muchas gracias para ti.